¿Qué pasaría si te dijera que tu miedo no es el enemigo? La mayoría de nosotros hemos pasado nuestra vida tratando de evitar el miedo. Lo alejamos, lo suprimimos, lo etiquetamos como debilidad y tratamos de arreglarnos cada vez que aparece. Pensamos que estamos rotos porque tenemos miedo. Pero, ¿y si el miedo no es un defecto en el sistema? ¿Qué pasa si el miedo es parte del mensaje? Verás, el miedo no es solo un sentimiento. Es una señal, un susurro desde lo más profundo de ti, diciéndote dónde están tus límites, donde tu mundo interior está llamando tu atención, no para asustarte, sino para despertarte. Carl Jung dijo una vez, donde está tu miedo, allí está tu tarea. Y esa cita lo cambia todo. Significa que el miedo no es algo de lo que huyes, es algo hacia lo que te diriges, porque señala algo esencial, algo inconsciente que está pidiendo ser visto. Pero nadie nunca nos enseña eso. Nadie nos dice que el miedo puede ser sagrado, que puede ser el comienzo del autoconocimiento, de sanación, de poder. Nos han enseñado a creer que el miedo significa detenerse, que significa peligro, pero a veces el miedo solo significa crecimiento. Significa que algo dentro de ti está expandiéndose, y la versión antigua de ti está temblando un poco ante lo que viene a continuación. En este video, vamos a ver el miedo de manera diferente, no como un defecto, no como un fracaso, sino como un espejo. Aprenderás por qué aparece el miedo, a qué está realmente conectado bajo la superficie y cómo usarlo, no como una prisión, sino como una brújula. Porque tal vez el miedo no sea lo que te está bloqueando. Tal vez el miedo sea lo que está tratando de llevarte a casa. A menudo pensamos que tememos al mundo, su imprevisibilidad, su crueldad, sus pérdidas. Pero la verdad más profunda es que lo que más tememos no está ahí fuera, está dentro. Tememos partes de nosotros mismos que nunca nos enseñaron a entender. Emociones que nos dijeron que suprimiéramos, pensamientos que juzgamos como malos, recuerdos que enterramos, deseos de los que nos avergonzamos. Y con el tiempo, esos fragmentos rechazados de nosotros mismos no solo desaparecen, se convierten en lo que Carl Jung llamó la sombra. La sombra es todo aquello que no quieres admitir sobre ti mismo, los miedos que pretendes no tener, los pensamientos que rápidamente apartas, las reacciones que no puedes explicar del todo. No es malvado, no está mal, es solo inconsciente, invisible, reprimido. Y aquí está la cuestión. Cuando algo permanece en la oscuridad, crece, silenciosamente, poderosamente. Moldea tus creencias, tus patrones, tus desencadenantes emocionales, sin que te des cuenta de que está ahí. Por eso el miedo a veces se siente tan irracional, porque no solo tienes miedo de la cosa en sí, tienes miedo de lo que representa dentro de ti. Tomemos un ejemplo. Tienes miedo al fracaso. A primera vista suena lógico. Nadie quiere fracasar. Pero debajo de ese miedo podría haber una creencia más profunda y no expresada. Si fracaso, significa que no soy suficiente. O peor, si fracaso, perderé amor, respeto, pertenencia. Eso no es solo miedo al fracaso. Eso es miedo a ser fundamentalmente indigno. Un miedo probablemente nacido en la infancia, nunca expresado, simplemente cargado.
O tal vez tienes miedo de ser rechazado, pero no porque el rechazo en sí mismo sea doloroso, es lo que el rechazo activa. La creencia oculta de que no eres digno de amor, desechable, invisible. Eso no es solo miedo. Esa es una herida de identidad y a menudo está oculto incluso de ti mismo. La sombra no está hecha solo de cosas oscuras, está hecho de cualquier cosa que no se nos permitía sentir con seguridad. Incluso la alegría puede ser parte de la sombra si crecimos en entornos donde la alegría era objeto de burla o castigo. Incluso la ambición, incluso la vulnerabilidad. Y el miedo es el perro guardián en la puerta. Aparece cada vez que te acercas a tocar esas partes olvidadas. Ladra, gruñe, dice, no vayas allí. Recuerdas lo que pasó la última vez, y así te das la vuelta. De nuevo, y otra vez, y otra vez. Pero aquí está la verdad a la que Jung apuntó. Tu sombra no está tratando de hacerte daño. Está tratando de ser integrado, ser reconocido, ser amado. Lo temes porque es desconocido, pero lo desconocido no significa que esté mal, solo significa no sanado. Y hasta que estemos dispuestos a enfrentar nuestra sombra, a sentarnos con ella, a escuchar sin juzgar, seguiremos temiendo cosas que en realidad no son peligrosas. Temeremos al amor porque podría irse. Temeremos el éxito porque podríamos superar nuestro entorno. Temeremos el descanso porque nos criaron para equiparar el valor con la productividad. Ninguna de esas cosas son amenazas, pero para la mente inconsciente se sienten como riesgos de supervivencia. Porque tu sistema nervioso no solo responde al mundo, responde a tu mapa interno de significado. Y si ese mapa dice, ser visible es peligroso, o ser demasiado te lleva al abandono, entonces tu cuerpo activará el miedo en el momento en que empieces a abrazar tu plenitud. El miedo se convierte en una forma de protección, pero lo que está protegiendo es una herida, no tu verdad. Por eso, simplemente enfrentar tu miedo no siempre es suficiente. No puedes obligarte a ser valiente. Tienes que entender qué es lo que tu miedo está tratando de proteger. Tienes que profundizar no solo en el miedo en sí, sino en el significado detrás de él. Porque, ¿y si el miedo no es el problema? ¿Qué tal si es una puerta? Carl Jung dijo una vez, no hay despertar a la conciencia sin dolor. Y esto es lo que quiso decir. Despertar a tu verdadero yo requiere que enfrentes las partes que has ocultado. Significa permitirte sentir lo que una vez tuviste que adormecer. Significa elegir la presencia, incluso cuando tu antiguo yo quiere huir. Pero aquí está el regalo al otro lado de ese dolor, la integración, integridad. Cuando traes tu sombra a la luz, ya no te controla. Cuando enfrentas tu miedo con compasión, se suaviza. Cuando le dices a esa versión más joven y aterrorizada de ti mismo, te veo. No te voy a abandonar. Algo se desbloquea. Empiezas a actuar desde la libertad, no desde el miedo. Empiezas a crear desde la inspiración, no desde la protección. Dejas de vivir para evitar el dolor y comienzas a vivir en alineación con tu verdad, incluso cuando da miedo. Porque ahora sabes, el miedo no siempre significa detente. A veces significa que te estás acercando a algo que importa, algo sagrado, algo real.
Así que la próxima vez que surja el miedo, intenta preguntarte, ¿qué parte de mí está tratando de hablar ahora mismo? ¿Qué me han enseñado a ocultar que está tratando de salir a la luz? ¿Qué verdad he enterrado que está lista para ser recuperada? Las respuestas no llegarán de inmediato, pero la disposición a preguntar, ahí es donde comienza la transformación. Porque una vez que te des cuenta de que el miedo es solo la sombra llamando, pidiendo ser vista, dejarás de huir de él y empezarás a escuchar. El miedo no siempre se parece al miedo, no siempre se presenta como pánico, temor o ansiedad. A veces, el miedo se disfraza de lógica, como estaba planeado, como productividad, como complacer a los demás, como hacer lo que se espera. A veces, el miedo lleva la máscara de la responsabilidad, de la perfección, del control. Porque el miedo es astuto, se adapta. Si sabe que resistirás el pánico obvio, susurrará en su lugar. Dará forma a tus hábitos, tus decisiones, tu identidad sin levantar nunca la voz. Carl Jung nos enseñó que lo que no hacemos consciente nos controla, y en ningún lugar es más cierto que con el miedo. Podrías pensar que estás evitando el miedo al quedarte en tu zona de confort, pero en realidad, el miedo es la zona de confort. Es la pared invisible entre tú y tu potencial, construida ladrillo a ladrillo a partir de experiencias no procesadas, creencias inconscientes y las historias que has heredado sin cuestionar. Digamos que no solicitas el trabajo. Te dices a ti mismo que es porque aún no estás listo, pero en el fondo temes el rechazo o, peor aún, el éxito y la responsabilidad que conlleva. O tal vez te quedas en una relación que ya no nutre tu alma. Te convences de que estás siendo leal, que el amor significa sacrificio, pero lo que realmente está sucediendo es miedo a la soledad, miedo a empezar de nuevo, miedo a tu propia plenitud. O tal vez vives tu vida buscando aprobación, siendo amable, complaciente, siempre diciendo que sí. Piensas que es tu personalidad. Pero, ¿y si es miedo al conflicto? ¿Miedo a ser poco querido? ¿Miedo a ser visto como demasiado? El miedo no solo nos paraliza. A veces nos mueve, pero en la dirección equivocada. Ese es el peligro. Pensamos que el miedo significa paralizarnos, pero más a menudo, el miedo nos hace correr hacia las relaciones equivocadas, las carreras equivocadas, las versiones equivocadas de nosotros mismos, todo para evitar un sentimiento que aún no hemos nombrado. Jung también habló de la proyección, cómo inconscientemente asignamos a otras personas lo que rechazamos en nosotros mismos. Y el miedo juega un papel enorme aquí. Cuando tenemos miedo de nuestra propia vulnerabilidad, la burlamos en los demás. Cuando tememos nuestra propia ira, vemos a los demás como peligrosos. Cuando tememos nuestro poder, llamamos arrogantes a los audaces. El miedo filtra la forma en que vemos el mundo, pero si no sabemos qué está sucediendo, pensamos que nuestro miedo es verdadero, y así es como nos atrapa. Empiezas a elegir por miedo y lo llamas intuición. Empiezas a esconderte del miedo y lo llamas paz. Empiezas a encogerte por miedo y lo llamas humildad. Pero todo eso sigue siendo miedo, solo que con diferentes nombres. Aquí tienes cómo saber que el miedo está al volante. Tomas decisiones basadas en lo que no quieres sentir, no lo que realmente deseas. Dices que sí para evitar la culpa.
Te quedas en silencio para evitar la tensión. Trabajas en exceso para evitar sentirte indigno. Te mantienes ocupado para no sentirte vacío. Estos comportamientos no vienen de tu alma, provienen de tu sistema nervioso, haciendo todo lo posible para mantenerte seguro al permanecer igual. Pero la seguridad no es lo mismo que la alineación, y el silencio no es lo mismo que la paz. Y la quietud, cuando es impulsada por el miedo, no es descanso, es esconderse. La verdad es, el miedo que no se reconoce siempre encontrará una manera de hablar. Habla a través de tu tensión, a través de tu evasión, a través de tu sobrepensar, a través de una vida que se siente bien, pero silenciosamente insatisfecha. Y cuando el miedo permanece inconsciente, se convierte en tu sistema operativo. Te dice quién puedes ser, lo que puedes tener, a dónde puedes ir. Y cada vez que escuchas sin cuestionarlo, fortaleces los muros alrededor de tu vida. Pero aquí está la cosa que Jung querría que recordaras. El miedo no es malo, es protectora. Aprendió su lenguaje de tu pasado, de las heridas, del trauma, de tiempos en los que sentir era inseguro, de tiempos en los que el silencio significaba supervivencia. Así que esto no se trata de juzgar tu miedo, se trata de tomar conciencia de dónde vive, porque una vez que lo ves claramente, puedes elegir de manera diferente. No tienes que ser perfecto para ser libre. No tienes que borrar el miedo para seguir adelante. Solo tienes que dejar de permitir que decida todo por ti. Así que tómate un momento, reflexiona. ¿Qué área de tu vida se siente pesada, estancada, excesivamente calculada? ¿Qué sueño sigues posponiendo, no porque sea imposible, sino porque te asusta? ¿Qué versión de ti mismo temes convertirte en secreto? Porque lo más probable es que ahí es donde el miedo está tirando de las cuerdas. Y en el momento en que lo ves, en el momento en que lo nombras, empieza a aflojar su agarre. ¿Qué pasaría si tu miedo no estuviera aquí para detenerte, sino para guiarte? La mayoría de nosotros tratamos el miedo como a un intruso. Nos tensamos cuando aparece. Nos preparamos para el impacto. Intentamos manejarlo, silenciarlo, luchar contra él. Pero el miedo no aparece para castigarte. Se presenta para entregar un mensaje. Y ese mensaje rara vez se trata de lo que crees que te da miedo. Podrías pensar que tienes miedo de hablar, pero lo que realmente te está mostrando tu miedo es cuánto anhelas ser escuchado. Podrías pensar que tienes miedo de fracasar, pero tu miedo te está señalando el lugar tierno donde tu autoestima aún es condicional. Podrías pensar que tienes miedo al amor, pero debajo de eso, tu miedo te está mostrando cuánto deseas ser amado por quien realmente eres. Carl Jung entendía esto. Sabía que el miedo no era aleatorio. Es inteligente, simbólico. Aparece donde nuestra alma quiere crecer, pero el ego aún quiere proteger. Por eso él dijo, la cueva que temes entrar guarda el tesoro que buscas, porque dentro de ese miedo hay algo sagrado, algo vivo, algo que te llama hacia adelante. No tienes miedo de la cueva, tienes miedo de lo que encontrarás allí, un recuerdo, una verdad, una parte de ti que has estado tratando de evitar durante años. Pero aquí está la paradoja. Esa parte de ti, la que se esconde en la oscuridad, no quiere permanecer oculta. Quiere ser integrado, quiere ser aceptado. Y el miedo es la linterna,
iluminando exactamente dónde mirar. Probablemente hayas escuchado a la gente decir, enfrenta tu miedo, pero pocos explican cómo. No se trata solo de hacer cosas aterradoras, se trata de hacer preguntas más profundas. Preguntas como, ¿qué está tratando de proteger este miedo en mí? ¿Qué herida está envuelta en esto? ¿Qué tendría que sentir si dejara de huir de esto? Porque detrás de cada miedo hay una emoción congelada, un recuerdo que nunca tuviste las herramientas para procesar, una creencia que ya no te pertenece. Y el miedo tiene la clave, si estás dispuesto a escuchar. Piensa en el miedo como un maestro que no usa palabras, usa tensión, resistencia, instintos. No habla en lógica, habla en símbolos, emociones, sueños, el lenguaje del inconsciente. Y si lo has ignorado lo suficiente, el miedo comenzará a hacerse más fuerte, no porque te odie, sino porque algo dentro de ti quiere ser visto. El miedo te enseña dónde están tus límites, dónde comienza tu verdad, dónde está el trabajo, te enseña lo que aún duele, lo que aún importa, lo que aún espera amor. Te muestra tu sombra, pero no para avergonzarte, para invitarte, para recordarte. Ya no tienes que dejar atrás esta parte de ti mismo. Y ese es el comienzo de la sanación, cuando el miedo deja de ser un monstruo y se convierte más en un espejo, cuando en lugar de preguntar, ¿cómo me deshago de esto?, empiezas a preguntar, ¿qué me está mostrando esto? Porque aquí está la verdad. El miedo no significa que estés fuera de tu camino. A veces, significa que finalmente estás en el camino. Significa que has llegado al límite de tu antiguo yo. Y tu alma está preguntando, con suavidad pero con firmeza, ¿podemos ir más lejos ahora? Las personas más poderosas que conoces no son valientes. Simplemente han dejado de ver el miedo como un enemigo. Han aprendido a dejar que el miedo camine a su lado, pero no que los dirija. Todavía tiemblan, todavía dudan, pero saben escuchar. ¿Cómo honrar la lección sin dejar que se convierta en el límite? Llega un momento, silencioso, a menudo no celebrado, cuando algo cambia. Todavía sientes el miedo, pero no huyes, no te adormeces, no te encoges, respiras, te quedas, escuchas y luego das un pequeño paso hacia adelante. Eso es poder, no el tipo que ruge, no el tipo que domina, pero el tipo que susurra, tengo miedo y sigo adelante. Carl Jung creía que la verdadera transformación no viene de eliminar el miedo, sino de integrarlo, al volverse completo, no perfecto. Y la plenitud incluye el miedo, incluye el temblor, la duda, el borde, pero también incluye la elección de moverte de todos modos. Durante la mayor parte de tu vida, probablemente te han dicho que el poder se parece al control, como certeza, como confianza sin vacilación. Pero, ¿y si eso nunca ha sido cierto? ¿Qué pasaría si el verdadero poder es tu capacidad de mantenerte consciente en presencia del miedo? No colapsar en viejos patrones, no obedecer la voz que dice, no puedes, sentir la incomodidad y aún así, elegir tu verdad.
porque el miedo no desaparece en el momento en que lo entiendes, pero una vez que dejas de ser dominado por él, algo milagroso sucede. Pierde su forma, su agarre se afloja, empiezas a verlo por lo que es, no una pared, sino un velo, y detrás de ese velo, libertad, creatividad, tu conexión. Las partes de ti que han estado esperando pacientemente para regresar. Hay un tipo único de poder que surge cuando enfrentas el miedo. Es el poder de la autoconfianza, no porque estés seguro de cómo van a ir las cosas, sino porque finalmente estás arraigado en quién eres. Este es el tipo de poder que nadie puede darte. Nace en el momento en que cruzas la puerta que tu miedo está custodiando. Esa puerta podría ser una conversación que has evitado, un sueño que has pospuesto, una verdad que no has dicho, ni siquiera a ti mismo. Sea lo que sea, no es el miedo lo que más importa. Es lo que sucede después. Porque al otro lado del miedo, hay claridad, hay alineación. Está la versión de ti que ya no necesita estar lista para comenzar. El miedo puede seguir caminando a tu lado, pero ya no tiene el control. Tú. Y esto es lo que nadie te dice sobre el miedo. No es un callejón sin salida. Es un umbral, un pasaje, un rito de iniciación interior. Y si lo atraviesas con honestidad, con compasión, con presencia, no serás el mismo al otro lado. Serás más suave, más fuerte, más claro, más libre. Porque el miedo que una vez definió tus límites se convierte en la prueba de que estás creciendo. Así que pregúntate con suavidad, ¿qué significaría para mí dejar de huir de mi miedo y empezar a caminar con él? No tienes que hacerlo todo de una vez. No tienes que ser valiente, solo tienes que estar dispuesto. Dispuesto a sentir, dispuesto a ver, dispuesto a elegir algo nuevo. Porque al final, el miedo no es lo que se interpone entre tú y tu vida. Es la parte de ti que pregunta, ¿estás listo para vivirlo plenamente? Y la respuesta es tuya para darla. Si este mensaje resonó con algo dentro de ti, tómate un momento y compártelo con alguien que también lo necesite. Y si estás atravesando el miedo en este momento, no tienes que explicar, solo escribe «Estoy listo» en los comentarios y deja que esto sea tu acto silencioso de valentía. Porque a veces, la sanación comienza con el más pequeño sí a ti mismo.